Dios, cuando llama a un sumo sacerdote, Él lo llama desde el vientre ya con una capacidad espiritual que éste va a utilizar cuando llegue el momento. Todo sumo sacerdote conoce el orden de la casa de Dios, el orden del trabajo que Dios le encomendó. Todo sumo sacerdote conoce qué es lo que Dios quiere que éste haga en su casa y en su altar. Y Dios nos dice que nadie puede llegar a ser sumo sacerdote porque lo desee, porque desee tener este honor. Tiene que ser llamado por Dios para este trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso Cristo no se honró a él mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Dios nos está hablando de Jesús. Él no se honró a él mismo, él no se llamó a él mismo. Dios mismo lo exaltó y le dijo: tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Y la palabra nos dice que en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Este es el trabajo que asume el sumo sacerdote que viene por el orden de Aarón. El sumo sacerdote tiene que estar totalmente separado para Dios, para que éste pueda fluir bajo esta esencia. Un sumo sacerdote con el corazón rebelde, un sumo sacerdote fuerte humanamente, no puede asumir ni el sacerdocio que viene por el orden de Melquisedec, ni el que viene por el orden de Aarón. Ahora Dios mismo es quien le da el sacerdocio al hombre. Dios nos dice que nadie puede llamarse y decir yo soy. Esto lo hace Dios. Todo sumo sacerdote tiene que tener su corazón conforme al corazón de Dios. Dios nos dice a través de su palabra: el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Todo sumo sacerdote llamado por Dios es llamado para juzgar a través de la palabra de Dios. Dios mismo lo prepara, lo capacita y lo envía. Nadie que no se deja procesar por el Señor puede asumir un sacerdocio. Nadie llamado por Dios. Si Dios nos llama, Dios nos respalda. Dios es quien llama al hombre. Y Dios oyó, nos dice, sus oraciones por la gran reverencia que Jesús tenía. Jesús tenía reverencia. Esto es lo que le pide Dios al sumo sacerdote y a los levitas que trabajan en su casa y en su altar: reverencia. Dios es santo. No enseñaron a diferenciar, dice el Señor. A mis hijos no les enseñaron lo que era santo y lo que no. Dios dice: créame un altar donde yo pueda reconocer que mi nombre está siendo exaltado. Jesús aprendió obediencia, nos dice la palabra.
por las cosas que sufrió. El sumo sacerdote está llamado a cargar su cruz y a seguir a Jesús. Nadie que no esté dispuesto a llevar su cruz, nadie que no esté dispuesto a sufrir como sufrió Jesús, no puede llevar un sacerdocio, no puede trabajar en el altar de Dios. Todo levita y todo sumo sacerdote está llamado a tener su corazón contrito y humillado, libre del deseo de la carne. Nadie que pone su corazón en las cosas terrenales, en las cosas del mundo, su corazón está como Dios lo espera. Dios es espíritu. Dios dice, créame un altar donde mi nombre sea exaltado. Cuando Dios le dice al hombre, créame un altar donde mi nombre está siendo exaltado, Dios le está hablándole a este sacerdote o a este levita de un altar espiritual. El hombre está creado para formar y crear altares. Todo lo que el hombre hace con su cuerpo, todo lo que el hombre hace con su cuerpo, dependiendo lo que haya en el corazón de este, lo que haya en la mente de este. Esto va a decir para quién se está formando y se está creando este altar. Dios nos da descripciones de su altar. Pero antes de Dios darnos estas descripciones, Dios nos da detalles. Dios nos dice que le dice a Moisés, dile al pueblo de Israel que ellos no han visto. Dile al pueblo de Israel lo siguiente, dice el Señor. Ustedes han visto con sus propios ojos que les hablé desde el cielo. Aquí tenemos la primera característica de Dios. Dios le habla al hombre para enviarlo a hacer algún trabajo. Cuando Dios nos dice, dile al pueblo que yo le hablé desde el cielo, Dios nos está hablando de su voz. Como único el hombre puede escuchar la voz de Dios es en su espíritu. Ahora, Dios habla. Dios habla audible. Dios habla audible. Para el hombre llamado por Dios a ejercer alguna asignación en su altar, Dios tiene que comunicarse con él primero. Si Dios no se comunicó con él, Dios no lo llamó. Dios no le entrega su altar a todo el mundo. No todos los hombres son llamados para crear y formar altares para Dios. Dios mismo llama, Dios mismo capacita y Dios mismo envía. Dios nos dice, recuerden que no deben hacer ningún ídolo, ni de plata ni de oro, que compita conmigo. ¿Qué viene a ser un ídolo en el altar de Dios? Dios le da las instrucciones al hombre. Dios le dice cómo quiere su altar. Este altar Dios lo quiere de tierra. Dios quiere que su nombre sea exaltado allí. ¿Qué pasa? Cuando el hombre crea y forma un altar,
Y en este altar hace actividades que no tienen que ver con Dios. Se utiliza el nombre de Dios en ocasiones, pero aquí no está Dios. Hay casos que no se utiliza el nombre de Dios. Esto no le pertenece al Señor. Esto viene a ser un ídolo. Créame un altar, dice el Señor, donde yo pueda reconocer que mi nombre está siendo exaltado. Cuando Dios llama al sumo sacerdote, a los levitas y a los sacerdotes, Él le dice lo que estos tienen que hacer en su casa. Por tanto, todo lo que se hace en la casa de Dios y con el pueblo de Dios contrario a lo que Dios dice es un ídolo. Recuerden que no deben hacer ningún ídolo ni de oro ni de plata que compita conmigo. Cuando el hombre toma al pueblo de Dios para hacer actividades que vienen del deseo de su corazón, está formando y creando ídolos en la casa de Dios. Puede que forme y cree un altar en algún lugar. Aún así, este altar está llamado a prepararse como Dios le dice al hombre. Dios dice, créeme un altar de tierra. Créeme un altar en el piso. A esto se refiere el Señor. Un altar bajo que esté en la tierra. ¿Qué pasa cuando esto no se hace? Se desobedece al Señor. Y la desobediencia es pecado. Cuando no se hace lo que Dios dice, se desobedece. Y la palabra nos dice que la desobediencia es pecado. Dios nos dice a través de su palabra, ustedes son hijos de su padre el diablo. Porque los deseos de él quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Desde el principio él es asesino. Y no ha permanecido en verdad, dice el Señor. Recuerden que no deben hacer ningún ídolo ni de oro ni de plata que compita conmigo, dice el Señor.